segunda parte ya lo tenemos acá a doctor Litvin, al profesor César Litvin. Uno de los hombres que más conoce impuestos en la República Argentina. Profesor, Profesor. totalmente. Y vos tuviste dos notas espectaculares. Tuviste al titular de Arca. Sí. No va a ningún lado. Que no va a ninguna parte, ¿no? Así que, digo, lo que te quiero, que no tocamos el tema, pero sirve, es la cuestión política. Porque acá están las medidas que ya vamos la gente está preguntando del otro lado, vamos a tocar el tema de qué alcance tiene, qué significa para el empresario, para el comerciante, para el ciudadano, para el contribuyente. Pero va a haber dos leyes, o sea, mejor dicho, tiene que haber proyectos de ley. Y el kirchnerismo ya se atrincheró, ¿viste? El kirchnerismo ya se atrincheró. Te traje algunas repercusiones políticas para que veamos lo que sigue. Mira mira el argumento político de Óscar Parrilli. Mirá. Y ahora Milei le dice, bueno, sacá los dólares que ahorraste durante los Cuca, porque esos dólares se ahorraron durante el kirchnerismo, y ponelos porque yo los necesito para pagarle a los acreedores, al Fondo Monetario y a los acreedores privados. Qué gracioso. Los dólares son nuestros. Qué gracioso. Son de los Cuca. Gracias a los Cuca, la gente tiene canuto en el colchón. Y los 5 palos de Cristina en el banco, también. Eso está embargado. Eso está embargado. ¿No? Pero también, o sea, si los dólares del resto de la gente eran de los Cuca, los propios también. Totalmente. Los dólares y los euros de los bolsos ¿Qué te parece? de los cuadernos, ¿no? parece? De los bolsos de López. Todo viene de la misma matriz, ¿viste? Fue muy prolífica la matriz Cuca. Pará. Y aparte no se pregunta por qué fueron a dólares y no se quedaron en pesos, ¿no? Sí. Que es la gran discusión. En la misma radio, de donde apareció Parrilli, fíjate la argumentación, lo que se viene ahora. Mirá. Ahora, cuando ves el combo completo es dramático. Ves endeudamiento y programa con el Fondo Monetario, claro. Ves represión de la protesta social, ves ajuste a los jubilados, ves la limitación en el derecho a huelga y Argentina como paraíso fiscal, delictivo. O sea, la película completa es dramática. Sí, mientras tanto, no sé, desregulan el cabotaje marítimo y le permiten a buques extranjeros que operen con matrícula argentina. Digo, entregan nuestros recursos naturales con moño y en bandeja, ¿no? Argentina es las nuevas islas Caimán de Sudamérica, falta que digan eso, ¿no? Futuchorros, ¿no? Así creo que se llama ese medio, futuchorros, ¿no? Yo a eso simplemente pido un ejercicio. Futucurros. Te gusta, ¿no? Dale que sale. ¿Cómo? Futucurros. Ah, está bien, tiene un poquito de cacofonía, pero Sí, queda bien, ¿eh? Sí, queda bastante Sí, el Estado hipercontrolador, el Estado gran hermano tipo 1984. Perseguidor. Ese Estado kirchnerista, por suerte, hizo bajar la informalidad, bajó el narcotráfico, el lavado de dinero. No, nada que ver. Ah, ¿no? Nada que perdón, ver. mala mía. Yo creía, nada que ver. Yo creía que habíamos tenido un Estado que controlaba todo y nos salvaba de todo. No. ¿O no? No. Claro. Estos muchachos dicen que ahora va a pasar todo eso que ya pasaba con todos los controles. Pero mira, hoy para que veas que el argumento empieza a ser lineal, uno de estos periodistas que piensa de esta forma lo increpó a Caputo. Lo hizo en plena conferencia. ¿Lo viste esa parte? La vi. Bueno, mira. Y la última pregunta de todos es si el gabinete o los ministros del gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón. Sé que es uno de los casos del ministro Luis Caputo. Quería saber si esta Argentina de Milei, un ministro que tiene dólares abajo del colchón, los usaría en este régimen, en este gobierno. Porque estás diciendo un nivel de disparate. A ver. O sea, ¿de qué estás hablando? Hablo de... No tiene que ver con... ¿Vos decís que yo tengo dólares abajo del colchón? No, hablo del gabinete. No seas irrespetuoso, entonces. No, hablo de... A ver, sí... No seas irrespetuoso. Porque sí no te pases de listo. Lo que estás haciendo es una falta de respeto. Le quiero que consultar. Según su declaración jurada... No estás consultando. Hiciste una afirmación que es una falta de respeto. Te estoy tratando de contestar lo que vos acabás de hacer. Vos acabás de decir que yo tenía dólares debajo del colchón. Eso es una falta de respeto total.
O sea que rectificate en este Ok. instante. Hago la pregunta nuevamente. Si en esta Argentina cualquier ministro cree que hay que usar los dólares debajo del colchón, si los tuviera, yo hago un paréntesis, según la declaración jurada de muchos ministros, figura que tienen dólares en el exterior, por eso Tener lo planteé. dólares en el exterior está permitido, no es tenerlos debajo del colchón, como vos estás sugiriendo que fueran dólares no declarados. Bueno. Entonces, no estás entendiendo ni Ok, siquiera entendí. de cómo es lo que se ve. O sea, tener dólares en el exterior puede tener cualquier argentino. Estos burros no entienden nada. La verdad. Cuando Porque le si tiene a ver, si es como dice, que tiene los dólares en la declaración jurada, justamente la declaración jurada está diciendo, estos son mis dólares blancos, Exacto. ¿o no? Exacto. Para eso es una declaración jurada, Exacto. ¿no? Exacto. Ahora, los dólares, esos dólares los puede tener acá o afuera. Exacto. Y si los tiene afuera, también los tiene declarados Obviamente. ante, ¿no? ¿O no? Obviamente. No sé, Litvin. Le creo que preguntemos al Litvin no me profesor. va a dejar mentir. Profe, ¿cómo Pero le va? funciona, Hola, creo que Pablo, de un esa gusto manera, estar acá. ¿no? Buenas noches, ¿cómo va? Muy bien. No es pecado generar riqueza, no es pecado acumular riqueza y no es pecado tener dólares donde quiera que lo quiera tener. Clarito. Clarito. No, totalmente. Se trata Pero de- además, claro. César, si los tiene en el exterior, los tiene blancos en el exterior, ¿no? Sí, Y claro. seguramente los tiene imputados acá en la República Argentina, declarados en Argentina, ¿o no? Sí, claro, y paga impuestos sobre esos portafolios en Ok, el exterior. eso no se llama colchón, como dijo este periodista, ¿o no? El colchón es el dólar que no está en el sistema, que no está declarado, claro. que el presidente ha hecho una descripción de que miles de argentinos, o millones, no sé cuánto, tendrán una parte que se convirtieron por un Estado perseguidor digamos, en víctimas de su propia actitud de rescatar algo de su patrimonio. Por supuesto que esta lógica tiene también sus peros y sus resguardos, ¿o no? Sí, estamos en una transformación muy importante de lo que es la relación entre los contribuyentes y el fisco. Yo viví desde que soy profesional la época del tanquecito, ¿recuerdan? de Tachi, de La Taqui. época, no antes. Antes, perdón, antes, La sí. época de los sabuesos, que generó Sí. todo un Sí, lío. sí, sí. La época del peine informático. Sí, también. Y las últimas 2 décadas donde la FIP, en su momento hoy ARCA, tiene información de toda la intimidad económica del contribuyente, más que los servicios de inteligencia. Yo recuerdo una conferencia de César, yo estaba presente cuando hace ya muchísimos años, 2013. 2013, te acuerdas perfectamente, en donde a mí me llamó la atención esto que acaba de decir. La AFIP había evolucionado tanto en su tecnología que tenía información de todos nosotros, mucho más que la inútil CIDE en ese momento. Claro. No lo dijo de esa manera, eso lo digo yo, claro, ¿no? Sí. Pero dijo, como lo acaba de decir elegantemente, mucho más que los propios servicios de inteligencia. Exactamente. Y lo que se está haciendo a partir de hoy es desarmando todo ese suministro de información donde los agentes de información tienen costo administrativo por dar toda esta información a la FIP o IARCA, y donde la realidad es que tampoco sirvió de mucho, porque siguió aumentando la informalidad. Para mí, este es el kit de la cuestión. Alguien me decía, César, corríjame, usaron a los bancos, a las empresas, usaron tiempo de productividad. A los consorcios, a los supermercados. A los escribanos. A los escribanos, a las inmobiliarias. De agentes de retención, claro, los usaron de agentes de retención. Tenían que contratar gente para hacer un trabajo específico con mayor costo en las empresas. ¿Para qué? ¿Para hacerle el trabajo al Estado o no? Claro. Para hacer el trabajo al Estado con costos para las empresas para los contribuyentes, con una burocracia inmensa. Claro. Insisto con algo. ¿Cuál fue el resultado? Nada. El resultado está a la vista. Perdón. Aumentó la informalidad. Claro. Porque, sí. No, digo, pero además para facilitar que los vivos puedan evadir. Hoy di un número, creo que el que lo dio fue Caputo,
que es estremecedor. Dijo, el 70% de la recaudación argentina proviene de 11.000 quits. Sí. Y el Estado argentino se dedicó a perseguir al otro 30% que son millones de personas que algunos gastan lo que ganan por mes. Con una aclaración importante. Toda la información que tenía AFIP, hoy ARCA, ¿sí?, es información de contribuyentes que no son relevantes desde el punto de vista de recaudación. Y no le servía para nada tener esa información. Lo único que generaba era molestia e irritación. Molestia e irritación. Perdón, discúlpeme, déjeme dudar. Lo que generaba era una nube enorme para que el que evadía podía evadir tranquilo y se ocupaban de perseguir perejiles para no perseguir a quienes tenían que perseguir. Pero también con una gran cantidad de información que tenía ARCA, eso dificultaba perseguir a la gente que en realidad tenían que perseguir e investigar. No dificultaba, mi querida Lucrecia, estaba hecho, viste, ella todavía tiene, me dice a mí, tengo que perder un poquito la ingenuidad. Lo hacían adrede. ¿Cuál es la mejor manera de esconder un elefante? Llenar de elefante la habitación. ¿Es así o no es así, profesor? Es así, totalmente. Y además lo usaban discrecionalmente. La gente que habló recién, ¿sí? Usaba discrecionalmente con persecuciones políticas, usando el organismo fiscal para perseguir a quienes no hablaban bien del gobierno. Lo digo con conocimiento de causa. Claro. Con conocimiento de causa. Y sí, claro. ¿Qué le pareció, César, el concepto general de esta nueva medida que la comentó Adorni hoy? Tus dólares, tu decisión. Me parece muy bien. Digo, acá tienen dos etapas muy importantes. Esta que se regulariza con una serie de resoluciones del ARCA o resoluciones del Banco Central. Esa es la primera etapa, la más fácil. La segunda etapa es la etapa donde tiene que pasar por el Congreso para tener una estricta seguridad jurídica para quien toma la decisión de exponer ese dinero, ese patrimonio, ese canuto, ese ahorro que le da seguridad en una Argentina cambiante y que no puede tener ninguna duda que cambia el gobierno y no va a tener consecuencia alguna y no va a ser una emboscada. Ahí está la clave. Esta es la clave. La segunda etapa es la actuación del Congreso en 3 proyectos de ley. Uno es el régimen penal cambiario para aquel que compró dólares donde pudo comprarlo, en el mercado ilegal, y que genera infracciones cambiarias, y eso tiene que quedar sin efecto. El segundo caso, la ley penal tributaria. ¿Una amnistía sería? Una amnistía o dejar sin efecto, y tiene efecto retroactivo, ¿sí? Una medida de característica penal que rige desde ahora, pero se aplica la ley penal más benigna, ¿no? Claro. Entonces, desde el punto de vista del régimen penal cambiario es importante que no haya sanciones para quien exterioriza dólares que lo compró donde pudo. Y en segundo lugar, la ley penal tributaria y la ley de procedimiento tributario. Y lo que escuché hoy, y me gustó, es que achican el plazo de prescripción. Esto traducido al castellano es que achican el tiempo en que ARCA puede determinar diferencias de impuestos o puede fiscalizar durante un tiempo interminable que hoy, por la forma de cómputo, son como 7 años. Me permiten, el profesor Rabanal también se puso a trabajar con sus ejemplos y trajo casos. Hoy tuvimos mucha repercusión en las preguntas que hacían en hora 17. Profesor. Estamos hablando de este tema como si estuviéramos hablando de montos gigantescos y la verdad que las medidas que anunció el gobierno solucionan algunos temas prácticos que parecían recontra obvios. A ver, si quieren, creo que tenemos placa, miramos el primero, por ejemplo. A ver. Cuestiones muy simples. Por ejemplo, pusimos esto. Tenés una tía que te pide 5 millones de pesos para irse de vacaciones. La tía Rabanal. Y te dice, che, ¿me prestás vos porque me quiero ir de vacaciones? Bueno, si vos le hacías una transferencia con el banco y le prestabas a tu tía 5 millones, el banco tenía que comunicar al ARCA. Eso es el antes, el amarillo el antes. Y el banco te reportaba al ARCA y el ARCA te podría ir a preguntar, che, ¿de dónde sacaste vos la plata? ¿De dónde lo ahorraste? Y por ahí vos en realidad lo que tenías era plata tuya, propia, o era plata que habías guardado en el canuto porque no te había quedado otra, porque el Estado no te vendía más de $200 y fuiste a comprar los $100 que podías en la esquina. O mandabas sin cara a tu tía. Ahora es desde 50 millones de pesos. Ahora es desde 50 millones. Entramos dentro de un número que es mucho más lógico. Claro. Dame otro ejemplo.
A ver. Ya la tía, a ver. Esto es increíble. Está con un problema con muchos heladera. argentinos que no usan la tarjeta de crédito Sí. y están fijándose si el límite que tienen en la tarjeta de crédito no es el que te pone el banco para gastar, sino es el que si está justo en lo que gana vos y lo que gana tu mujer o lo que te entra para poder justificar el ingreso. Bueno, el gobierno hoy lo que dijo es, no vamos sobre el consumo. Vamos sobre tu declaración sobre tus ingresos y las deducciones que hagas. Si vos te querías comprar una heladera, yo le puse este monto porque la busqué. Heladera de 1.007.999 pesos. ¿Te la hacen cambiar? ¿Te están pidiendo que la cambies? No. Ah, no. Creo, no sé. Okay. Mensaje para casa, me imagino que no. Bien. A ver, si la pagaba yo tenía que justificar que el sueldo me macheara justo con que estaba gastando lo mismo por una heladera. ¿Por qué? Porque esta operación se reportaba y al reportar la operación tenía que justificarlo. Bueno, ahora listo, podés consumir, no tenés absolutamente ningún inconveniente, pero podés consumir, ya sea en cuotas o en un pago. Yo sé que suena ridículo lo que estoy contando, pero esto es lo que estaba pasando ahora. Sí. Está muy bueno. Después tenemos otros ejemplos. Ah, ¿tenés uno más? A ver, dame cuál. Ah, este. Bueno, acá, independientemente de que hoy te convenga pagar con tarjeta o no, eso es una cuestión que irá cambiando de acuerdo a cómo está el dólar y en algún momento se termina de salir del cepo. Pero una historia que pasaba siempre es, muchos argentinos no consumían en el exterior con la tarjeta de crédito porque tenían miedo que les apareciera la liquidación de dólares acá y el arca te preguntara o te comunicara por el monto. Entonces, es común que mucha gente iba con los dólares en efectivo para pagar afuera, o viviera todo en efectivo o con la tarjeta. Bueno, esto se terminó también ahora. El ejemplo de esto es la bandera del Mundial de los argentinos de AFIPA, que acá Bueno, estoy, o sea, Sí, claro. anda a buscar. ¿Qué cosa? La gente que viajaba al Mundial y le dejaba una bandera para la FIFA. Además, perdona, aclaro algo. Algo que hace el 100% del mundo civilizado, porque no estamos hablando de que acá lo que estamos haciendo es establecer reglas de salir de un esquema para ir a una economía Bueno, acá de hay algo blanqueo, lo que clave. sea. Hay algo clave que vos le preguntaste a Paso, el titular de Arca. El kirchnerismo está diciendo, y algunos diarios ya también los he leído, esto va contra las reglas del Gafi y lo que pide el Fondo Monetario Internacional nos va a poner en forma ilegal. ¿Es así? No, y Argentina No, va a de ser ninguna el paraíso narco Claro. y terrorista. Sí. De ninguna manera. Quedan totalmente indemnes las facultades que tiene la UIF para investigar lo que se denomina plata sucia. Claro. ¿Sí? Como todos los blanqueos anteriores, y quiero recordarle al gobierno anterior que en el gobierno, en la época acá, hubo 4 blanqueos, ninguno tuvo éxito. La pregunta es ¿por qué no tuvieron éxito los blanqueos? ¿Por de qué, ellos? profesor? Por falta de confianza, porque para que haya blanqueo que sea exitoso, Porque te tiene que haber perseguían. confianza. Te perseguían. En el blanqueo de Macri hubo confianza, después arrepentimiento. En el blanqueo de Milei hubo confianza y por eso fue importante el éxito que tuvo. Sí. Me parece que está muy claro. De todas maneras vamos a tener que estar muy vigilantes, Edu, y con esto te libero. Vamos a seguir con el profesor, pero con lo político va a ser muy interesante, principio de revelación, cuáles son los políticos que se van a poner en contra de mayor libertades a los argentinos. Va a estar muy interesante, ¿no? Va a estar muy interesante. Abrazo Edu, grande. querido, gracias. Chau, Seguimos, porque esto justamente pensaba, tenemos un clip sobre esto y voy a dejar planteado para después, ¿no? Libertad en las libertad y con regulaciones justas, lógicas. Hasta ahora teníamos un Estado perseguidor. ¿Nos desacostumbramos a vivir con la libertad? Se lo vamos a charlar acá con el profesor Litvin. Dale.